Auspicia este programa Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219 Firmat. Bienvenido, buenas noches, aquí estamos. Esta es una nueva edición del jueves de TDC Noticias en vivo, 21:05 minutos. Señor Pablo Almena, ¿cómo te va? Buenas noches, espero que esté bien, buenas noches para todos, que estén todos contentos. Bueno, aquí estamos para contarles algunas de las noticias que ocurren en la región. No podemos todas, por eso es importante que también la gente, la teleaudiencia esté atento. 421-988 es la producción, por ahí hay alguna ONG, alguna agrupación de cualquier localidad que quiera comunicar algo, alguna actividad, ¿por qué no en la ciudad de Firmat? Siempre estamos dispuestos, bien abiertos, ahí siempre tienen la dirección de mail también para comunicarse con nosotros y poder hacer de esta idea periodística lo que nosotros queremos, no un ida y vuelta con la gente. ¿Con qué adelantos? Vamos a estar en la ciudad de Venado Tuerto, pero hablando también de lo que ocurrió acá en Firmat el viernes pasado y lo que ocurrió también en Villa Cañas, porque entrevistamos al subcomisario Alejandro Drueta, que es la persona que hizo la investigación que derivó en los operativos que se dieron el viernes pasado vinculado al narcotráfico y que tuvieron repercusiones en 3 de las 4 ciudades del departamento General López. Vamos a estar escuchando la palabra de Carlos Aldazoro, que es concejal del PRO de Venado Tuerto, que presentó un proyecto para formar la Guardia Urbana en esa ciudad, en la ciudad más importante del departamento. Les voy a estar contando algunas cosas que está haciendo la gente del PRO en materia de seguridad, que ya está avanzando en ese tema, o que digamos, es uno de los métiers que tiene ese partido político, como muchos otros, pero como una chinche de ellos. Y vamos a escuchar de qué forma la gente de Chabás se organiza en momentos de dificultades. Ellos tienen el antecedente de un tornado que ocurrió hace aproximadamente 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años. Y vamos a estar hablando, estimado Javier, con el concejal Gribarello, que ya está aquí en los estudios y que viene a plantear una suerte de respuesta, réplica a lo que ustedes ayer dialogaron con el concejal Quevedo. Vendrá a defenderse, porque ayer Quevedo denunció, como así también lo van a hacer en el día de hoy. Franco Stampone va a marcar su posición respecto a lo que ayer dijo en nuestro noticiero Raúl Quevedo. También estaremos abordando un tema de un hecho que ocurrió en el día de hoy en una obra de cloacas que se estaba haciendo en Alberdi y Corrientes. Se dio una de las paredes laterales y 2 bomberos quedaron atrapados. Fueron, por suerte, rescatados por los bomberos. Vamos a tener imágenes de lo que aconteció, lo que les decía la palabra de Franco Stampone, y también comenzó Educómetro, ¿no? Con esta chance de analizar o de tener un pantallazo de la educación en la ciudad de Firmat. Debemos goles, que lo vamos a estar entregando el día de hoy. Y también la palabra prometida de Leonel Maximino, hablando de la cerealera, qué va a pasar con la firma Firpo, si se tiene que ir, qué va a hacer. Hay una decisión ya tomada de hacer cumplir la ordenanza, o sea que Firpo se va a tener que retirar. Por ahí dicen que hay ya una medida interpuesta en la justicia para tratar de estirar un poco más la salida de la ciudad. Y también la palabra de Bertero hablando de la realidad de la Ruta 14, del peaje, bueno, cómo se maneja esa cuestión, porque se renovó la concesión por 5 años más. Bueno, hay unas ciertas condiciones que se pudieron, ayer lo adelantamos, pero bueno, vamos a esperar que entre la nota. Ayer nos quedó mucha nota afuera y seguramente hoy también, gracias a la gran cantidad de material que tenemos habitualmente, ¿no? ¿Comenzamos? A usted le toca. Vamos a lo que ocurría en el día de hoy. En la mañana, cercana al mediodía, en Alberdi y Corrientes de nuestra ciudad, se produjo un derrumbe. Cuando el señor director así lo disponga, vamos a compartir las imágenes. En este lugar se venía realizando de un tiempo largo a esta parte trabajos sobre la obra de cloacas. ¿Qué parte de la ciudad es, Javier? Es centro, podría ser barrio Carlos XII, yo no sé bien el límite en ese lugar, pero es Corrientes y Alberdi, es un lugar muy transitado,
de la ciudad. En ese lugar obreros estaban trabajando. Este es el rescate del segundo obrero. Quiero destacar el trabajo de los bomberos, que por más que suene liviano lo que uno va a decir y a veces corre en las palabras, el haber estado presente ahí, ver el laburo que hacen con la responsabilidad y con la exigencia que se tiene en ese momento, porque había una tensión importante, había dos personas atrapadas, 2 vidas, como decís muy bien vos, Pablo, y han trabajado con una seriedad, con una responsabilidad, con una capacitación, en un clima hostil, porque llovía, porque había mucho barro, con lo cual se hacía inestable el lugar donde estaban parados, donde tenían que hacer pie. Realmente hicieron un trabajo notable para rescatar a estos 2 obreros que me dicen están bien, están en buen estado de salud, por lo menos lo que pude averiguar en el mediodía tarde de hoy, nos seguimos la evolución de los mismos. Y vos sabés que, Javier, que no es un tema menor porque, digamos, el antecedente hace 2 años en Villa Gobernador Galvez, creo que fue la ciudad, perdieron la vida 4 operarios en un trabajo de este tipo, haciendo, digamos, ampliando la obra de cloacas en esa ciudad. Y en aquel momento eran trabajadores de la UOCRA. Yo no sé bien la gente de ASA en qué lugar está encuadrado, tampoco es tan importante, pero lo que quiero decir es lo riesgoso de este tipo de actividades que uno por ahí no mensura, que se trata de trabajos de esta índole, de este compromiso. Ahí lo vemos cuando lo están retirando, inclusive se quería levantar, ¿no? El propio le decían que se tranquilice, que se quede ahí. Se vivieron momentos de mucha tensión porque estaba en riesgo la vida, si bien, insisto en esto, no tener datos precisos porque no pudimos ahondar en detalle a ver el estado de salud actual, pero nos dicen que están bien. De hecho nos marcaba un empleado de ASA que ya uno de ellos estaba duchando, y obviamente ese clima que se vivió de mucha tensión, ¿no? De un compañero en ese lugar, de no saber qué podía llegar a pasar, esto trascendió a otros compañeros también de la empresa. Los vecinos nos decían que ya habían vivido situaciones, por ejemplo, con 2 árboles que se lo tragó la tierra directamente en ese lugar. O sea que ya venía cediendo el piso con uno de los basureros también que estaba en ese lugar. Había tenido alguna máquina también, en algún momento cedió y tuvo algún problema ahí en ese lugar o más cercano a la esquina, ¿no? O sea que venía siendo un lugar que me imagino... Sí, donde hay que echarle un ojo y hay que ver si hay que hacer algún trabajo especial. Claro, yo no sé cómo se trabaja en seguridad en este tema. Insisto en esto, me comuniqué con quien es el gerente de ASA Firmat en ese preciso momento y uno, más allá de nuestra labor periodística, es persona y entendí que no era el mejor momento para hacerlo. Me pidió de poder hablar en otro momento mañana, porque inclusive esto, ahí lo vemos a Diego Gatti, quien es el gerente de ASA Firmat. Bueno, obviamente tiene que leer un informe y todas las cuestiones para tener mayores precisiones al respecto. Será tarea para mañana o para el lunes, para cuando se desinfle un poco, cuando se calmen los ánimos. Saber, digamos, es más fácil. Los por qué, digamos, cuáles fueron las medidas de seguridad que se tomaron al respecto, si era una cosa que fue un imprevisto que puede pasar, pero uno a veces toma ciertos recaudos. Las medidas de seguridad que se van a empezar a tomar a partir de esta situación, uno supone. Que sí, ¿no? Pero insisto, los vecinos nos marcaban que ya habían tenido situaciones anteriores a esta, con el árbol, con los 2 árboles, nos dice, con un basurero, con alguna máquina que también había tenido un problema, con un auto que quiso ingresar a la vivienda y cedió directamente el piso. Bueno, esto es lo que nos marcaban los vecinos mientras estábamos en el lugar, un momento de tensión. Por suerte están bien, esto es lo que queremos, y durante el noticiero vamos a tratar de poder conectarnos con alguno de ellos para saber si podemos tener alguna información más al respecto y qué es lo que va a pasar. Como lo dijo Pablo, será tarea de mañana, en la continuidad, ver cómo va a seguir esta obra de cloacas. Estaba colocando un caño ahí en Alberdi y Corrientes, pasó en la mañana, mediodía de hoy. ¿Cambiamos de tema? Dale. Porque todo lo que diga, esperemos que den las explicaciones a la gente de la empresa. Sí, no sirve para nada en este caso, porque, digamos, yo creo que en este momento cada uno sabe que hizo bien y que hizo mal. Y nada, me parece esperemos, que son momentos... Yo creo que, por eso digo, eso es lo bueno de trabajar con alguien de mi forma de ver, esperemos que la persona que tiene que dar las explicaciones esté en condiciones, porque a mí que me tocó estar en el lugar, no vine y me senté en la edición y vi las imágenes y vi que la persona, digo, bueno, uno frío por ahí no se da cuenta. Uno en la casa a lo mejor dice, sí, mirá, pero realmente los que estuvimos con Nico en el lugar, el clima de tensión que se estaba viviendo, porque había una persona ahí que estaba con riesgo de
de vida y el laburo que le metieron los bomberos. Aparte y la gente que le colaboraba. Verlo al laburante salir tapado de barro, la verdad que la imagen también transmite algo muy intenso, que obviamente no llega ni a los talones de lo que deben haber vivido ustedes. Por eso, digamos, a ver, ¿qué quiero marcar con esto? En ese momento lo abordé y le dije, mirá, ¿qué pasó? ¿Podemos hacer algo? Mirá, me dice, esperá, vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a esperar hasta mañana para que se den las explicaciones del caso y sobre todo saber qué va a pasar, cómo va a seguir esto, porque indudablemente hay ciertos riesgos, más allá que el día de hoy sea un día de lluvia que habitualmente no afloja la tierra, cede, bueno, ya está, ya redondeo, muchachos, ya terminé. Vamos al otro tema. Bueno, cambiamos. Vamos a escuchar la palabra del subcomisario Alejandro Drueta, titular de la ex Brigada de Drogas Peligrosas, la persona que ha realizado los operativos y la inteligencia previa a los operativos en la ciudad de Firmat, en la ciudad de Venado Tuerto y en Villa Cañas el viernes pasado. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Drueta. Ayer se presentó uno al Tribunal Federal de Rosario, casualmente nosotros estábamos con traslado de detenidos. Esta persona se presentó a la ventanilla del tribunal, según manifestó al personal que lo detuvo que iba a hacer una denuncia. Bueno, no sé si sabría o no que tenía captura, así que el personal nuestro estaba ahí con traslado de los mismos detenidos de la misma causa. Lo reconocieron porque lo habíamos detenido ya en 2 oportunidades anteriores y se lo detuvo. Así que se lo entregó al juzgado y hoy está preso con los otros 10. En total tengo 11 detenidos en el penal de Melincue. Se está tratando de hacer exactamente lo mismo, pero con las líneas de provisión a esta gente. Por los datos que ustedes tienen, ¿la cocaína proviene de otra región o se elabora acá? No, proviene de otro lado. Según lo que surge de la investigación, no surge de acá del departamento, viene de afuera. Ellos son, ¿qué rol cumplen dentro de la organización? ¿Ellos reciben de alguien superior? A ver, en el departamento de General López había 2 principales distribuidores en base a lo que uno está viendo en la investigación. Uno era Ascaini y el otro era Totola Orozco. Ellos a su vez distribuían hacia abajo, hacia sus líneas de mando. Y eso era lo que se repartía en la mayoría del departamento, en los pueblos vecinos, localidades pequeñas y ciudades más grandes. Todo salía ramificado de eso, según lo que surge de la investigación. La línea de provisión de estas 2 personas, que serían la cabecera en el departamento son de afuera, que se está investigando. No, nosotros ya los tenemos detenidos acá, ahora está todo a disposición del juzgado federal de turno. Suponemos que, en base al elemento probatorio que está, o sea, eso lo va a disponer su señoría, pero creería que van a quedar detenidos, porque yo creo que hay riesgo de fuga. Fíjese que hay 5 o 6 personas que están con captura activa y si tuvieran intenciones de no evadir la justicia se hubieran presentado ya. Alejandro, en oportunidades anteriores los detuviste a todos. ¿Qué cambió de aquella época a esta y que ahora se haya actuado de otra manera? ¿Una reivindicación para vos? No lo tomo así. La situación fue diferente, la investigación se dio diferente y se pudo seguir un hilo investigativo que en ese entonces no se contaba. En ese entonces los procedimientos se dieron de otra forma y fueron actuados de oficio, sobre el momento, con lo que se encontró en el lugar, en la calle. En esta oportunidad ni siquiera empezó la investigación contra ninguna de estos 2 principales narcotraficantes, sino que empezó con un tercero y de ahí se fue abriendo y fue ascendiendo en la línea de provisión y dio con esta gente y terminó en este resultado. Pero no lo tomo como revancha, para nada. En la anterior oportunidad nosotros habíamos hablado y vos habías planteado la cuestión de cierta remolonez por parte de la justicia federal. ¿Te parece que esta vez acompañaron en cuanto a órdenes de allanamiento, pedido de intervención telefónico, a un ritmo más activo? Esta vez fue diferente porque, justamente como la pregunta que me hacía anterior, en la otra oportunidad se actuó de oficio. Entonces, la justicia federal en ese entonces se basaba estrictamente en lo que decía la policía, que era yo en ese caso o el personal mío. En esta oportunidad, todo lo que paso a paso de lo que hicimos nosotros lo ratificó la Fiscalía de turno, que es la que llevó adelante la investigación. O sea, nosotros la investigación de calle y ellos corroboraban y afirmaban o descartaban cuestiones que nosotros creíamos que sí o que no. Entonces, tiene otro aval porque hay una Fiscalía interviniendo e instruyendo de por medio.
¿Puede existir algún temor de que sea cambiado las evidencias, como fue en la vez anterior, que dijeron que era su impalpable? No, no tengo ese temor, sinceramente no. Creería que no va a ocurrir nada de eso por el estilo. Pero ¿cómo sucedieron los hechos del viernes pasado? ¿De qué forma se hizo el laburo previo, la inteligencia? ¿Cómo sucedió el operativo? Drueta lo explicaba de esta forma. ¿Empezamos nomás? Bueno, inició hace unos 5 meses una investigación sobre una persona de acá de Venado Tuerto. Se consiguió el número de teléfono de esa persona y lo pedimos intervenir a la Fiscalía de turno, que era la Fiscalía 3, el doctor Gamba Corta. En base a esa escucha telefónica se hace un intercruzamiento de llamadas y se da con la persona que estaba proveyendo al investigado. Resultó ser que el que le proveía era Totó Orozco de Firmat. En base a ese número que conseguimos se interviene ese número y de ahí se ramifica para todos lados en lo que después derivó en esta investigación. Bueno, fue una investigación que costó bastante por el tema de que lleva mucho tiempo observar, mirar, hacer intercruzamientos. Bueno, en base a eso se logró el allanamiento de 12 viviendas el día viernes. Se trató de la banda, yo creo que más importante de acá del departamento, General López. Eran las cabezas del narcotráfico, eran estas dos personas que encabezaban. No eran bandas, eran organizaciones, estaban muy organizados con estructura de banda, pero con jerarquías entre ellos de soldado o disciplinados en cuanto a la orden del superior de ellos, que era en el caso de Firmat Orozco y en el caso de Villa Cañas Ascaini, ¿no? Bueno, se logró la captura, o sea, se logró librarle orden de captura a Totó Orozco y a 5 personas más integrantes de la banda que cuando fuimos allá el día viernes no se encontraban en los domicilios. Se allanaron 12 viviendas, 5 en Firmat, creo que se allanó 4 acá en Venado y una de Villa Cañas. En total fueron 12. En la mayoría hubo secuestro de materiales estupefacientes. En la casa de Ascaini se secuestraron 30.000 pesos, 2 kilos 400 de cocaína, 8 teléfonos celulares en actividad, un handy y un equipo de circuito cerrado que tenía casi 16 cámaras conectadas, de lo cual está peritándose para ver qué tipo de filmaciones hay en el interior, ¿no? Propias de la casa. Bueno, el mayor secuestro también fue en Firmat, en el barrio Centenario, donde se secuestró varios kilos de cocaína, varios kilos de marihuana, ácido lisérgico, 50 dosis de LSD, dólares, porque surgía de la investigación que este hombre Totola cambiaba dólares, lo recibía a 10 pesos, inclusive había gente que le compraba mercadería de estupefaciente y lo pagaba con dólares. Cheques, también se secuestraron cheques, se secuestró un cuaderno donde tiene anotaciones de las ganancias, de las pérdidas, de lo que le deben. Anotaciones de ganancias, estamos hablando de 150.000 pesos por ganancia, o sea, como ingreso en su... ¿Por semana? No dice, en ganancia hay sumas de 130.000 pesos, de ese tipo de sumas. Bueno, y hoy están con captura, hoy tienen captura. Bueno, era el relato del subcomisario Alejandro Drueta. Lo que se sumó a esto fue lo que comentábamos el martes, la detención de Mele Reynoso, que es una de las personas indicadas como el que coordina la cuestión del narcotráfico en Venado Tuerto. En las condiciones en que nosotros lo contamos acá, salió primero acá que en Venado Tuerto, lo cual me dio mucha alegría porque hay algunos colegas que aún lo subestiman un poco. Incluso hasta hay una suerte de rivalidad con alguno de ellos, entre el grupo de trabajo que hacemos, que somos Chuchu Fantasía, y cuando comentaba la cuestión de esto que hablábamos el martes, de esa cuestión casi risueña, en el que se lo encuentran a la persona que estaba prófuga de la justicia en los tribunales federales, se reían de nosotros y después finalmente fue confirmada se reía en su propio rostro. Bueno, ¿y cuál es la situación actual de César Orozco? O sea, está el pedido de captura, dijo Está prófugo. Orozco, está detenido Reynoso en Melincue y están detenidas las personas que fueron detenidas en Villa Cañas.
la mujer de Ascaini y las personas que fueron detenidas acá en Firmat el viernes pasado. Habrá que ver cuál es el destino y cuáles son los pasos siguientes que va a llevar esta causa. En la ciudad de Firmat, en realidad, en la noche de ayer, en nuestro programa, el concejal Raúl Quevedo presentó las denuncias que ya había hecho en la justicia, apuntando hacia la gestión de Carlos Torres, de Gabriel Gribarello, que en instantes va a estar con nosotros, y también a la del concejal Sergio Stamponi y su hijo Franco. Esta es una primera parte de las respuestas que va a dar Franco Stamponi a lo que ayer Raúl Quevedo manifestaba aquí en estudio. Recordamos que hasta el sábado, en esta comisión ad hoc que se le ha conformado en el Consejo, hasta el sábado tiene tiempo para hacer el descargo Quevedo y después la comisión se va a reunir el lunes para el martes. Uno intuye ya tener una decisión respecto a lo que va a pasar con la suerte de Raúl Quevedo en el Consejo. Mira, en principio me parece bastante desacertado porque tiende a generar confusión en la gente y a tratar de distraer del punto que se está tratando en cuestión, ¿no? Él de alguna manera me da la sensación que al no poder defenderse, como no lo ha hecho inclusive en el Consejo, como debería haberlo hecho, no presentó defensas con respecto a eso, siempre tuvo esa actitud acusadora, digamos, de alguna manera pretende correr el eje de discusión y decir, bueno, yo no puedo demostrar mi inocencia, voy a tratar de demostrar que todos los demás también son culpables de algo, ¿no? Teniendo en cuenta ya lo reprochable de esa actitud, también es cierto es que hay una gran diferencia entre las cuestiones que él está proponiendo de alguna manera y lo que está sucediendo acá en el Consejo. Y te explico por qué. Porque, primero y principal, lo que sucede con respecto a su tema y al tratamiento de eso ni siquiera se tomó después del procesamiento en primera instancia. Se esperó a que sea un tribunal colegiado el que defina esta situación, que dice y cree y está convencido de que hay elementos suficientes para considerar que el concejal en cuestión probablemente podría ser culpable de cada uno de los delitos que se le imputa de cuando fue jefe del SAMCO local, ¿no? Y por otra parte están en la vereda de enfrente denuncias, que las denuncias son justamente eso. El día de mañana yo puedo agarrar a cualquier persona por cualquier situación y darle una denuncia, hacerle una denuncia. A partir de ahí la justicia tiene que determinar si esa denuncia tiene alguna especie de fundamento, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido y lo que plantea él, justamente lo que hay en contra nuestro es una denuncia que no ha tenido ninguna especie de movimiento procesal desde que fue hecha por el municipio. Es más, existen dos causas paralelas, digamos, la cuestión penal y la cuestión civil. En la cuestión civil nosotros somos los que actualmente estamos litigando contra la Municipalidad de Firmat, no por una cuestión económica de querer un resarcimiento por la cuestión moral que fue gravosa para nosotros en aquel momento, sino que queremos que se retracte y que digan que lo que se solicitaba que nosotros abonemos en aquel momento no tenía fundamento. Por supuesto, eso se dirimirá en la justicia, tampoco hubo ninguna especie de avance concreto y significativo como para que se dé a conocer, porque si no seríamos lo primero en hacerlo conocer. De alguna manera intenta obstruir el camino real y correr un poco el eje de discusión de lo que se va a dar seguramente la semana que viene, que va a ser una resolución definitiva con respecto a la suspensión o no del concejal Quevedo. ¿Y esto nos pone una mancha a cada uno de los actores del Consejo? Digo, pensando en la gente, ¿no? No tengo ninguna duda que es así. Es más, creo que la resolución que más motiva a seguir adelante con el procedimiento para la suspensión del concejal Quevedo es proteger a la institución del Consejo Municipal, a la transparencia del mismo y a la transparencia también de cada uno de los integrantes del Consejo. Me parece que flaco favor le está haciendo el concejal Quevedo luego de ser 15 años concejal de la ciudad, en el momento en el que le está tocando irse por cuestiones en contra de la administración pública, en contra de los fondos de todos los vecinos firmatenses, le está dejando al Consejo una estela de duda sobre la mayoría de sus miembros, que creo yo es completamente malintencionado y denota altamente hoy su despreocupación acerca de lo que sucede y de lo que sucederá en el Consejo Firmatense, porque está claro, digamos, desde que comenzó todo esto ha estado ausente en prácticamente todas las reuniones que se han hecho acá, no ha sumado absolutamente nada, viene una vez por semana para presentar certificado médico por el resto de los días, después se lo ve en la calle normalmente como todos los días. Entonces la verdad que te digo, hoy ya llega un momento en el cual la causa que motivaría la suspensión del concejal Quevedo pasa a ser una parte más de una
gran suma de actitudes reprochables, moralmente inaceptables y que se han dado del concejal Quevedo de un tiempo a esta parte en cuanto a la falta de cumplimiento de su deber como funcionario aquí en el Consejo, a la falta de respeto en muchísimas oportunidades a personal del Consejo, a los concejales mismos, a descalificaciones personales que inclusive constan en actas, hasta en la misma sesión ha hecho descalificaciones personales graves que no se han tenido en cuenta porque justamente queríamos eso, que sea un proceso limpio y prolijo y que se pueda explicar concretamente de qué es de lo que se le imputa, ¿no? Entonces, estas son cosas que se recordarán el día de mañana como algunos elementos más que pasaron y que denotan esa falta de moralidad que nosotros estamos de alguna manera tratando de demostrar. Posición de Stempone, Franco, que además hay una segunda parte donde va un poquitito más allá, digo, es como que la cosa va subiendo de temperatura minuto a minuto. Es ¿no? como El minuto a minuto. Cuando uno discute con la novia de uno, que a mí mucho no me pasa porque jamás tengo una discusión, nunca no, pero con la mujer o con la novia, que uno dice A y el otro dice A y B, y el otro A, B y C, y el otro, y termina, digamos, termina complicado. Mirándolo del lado de la gente, yo se lo preguntaba a Franco y se lo vamos a preguntar a Gribarello, la verdad que la gente, no sé con qué ojos, no debe ver con buenos ojos esta situación, porque él lo dijo en algún momento, es como que queda un manto de sospecha hacia todos. Quevedo, con esta denuncia de Stempone, Gribarello que está aquí, la gestión Torres, o sea, la gente empieza a recoger, no todos están en el dato finito, la gente tiene que empezar a decodificar quién miente o no en esta cuestión, o quién habla un poquitito de más o no, quién está en lo concreto o no. Digamos, no es fácil, no es sencillo, nosotros tratamos de ayudar en lo que puede y hasta donde podemos. Hay una segunda parte de Stempone que creo la vamos a compartir mañana porque no hay tanto Además, tiempo. si uno le coloca en dimensión histórica respecto a cuál fue el rol que jugó cada uno de los actores involucrados en esta historia, complejiza muchísimo más la cuestión. A lo mejor ustedes que son de Firmat no se dan cuenta que realmente, ojalá que se resuelva de la mejor forma. Después vamos a hablar con el amigo Gribarello. Creo que cuando uno lleva una discusión al terreno de lo moral, la complica. Porque sí, en eso tenía razón Quevedo, entre las cosas que decía. La moral es algo muy subjetivo, entonces no debiese llamarse Honorable Consejo Municipal, debería llamarse de otra manera, ¿no? Y lo que pasa es que somos si seres humanos, también somos seres humanos, no es por justificar a nadie, pero digamos, todos tratamos de hacer lo mejor que se puede y cuando cometemos errores, el problema es que se dejó pasar demasiado tiempo. Si cuando surgieron los temas se hubiera llevado hasta el fondo, ahí todo sería mucho más legítimo. Las cosas es como que, yo le decía a Gribarello también, es como que se inflama en época de elección y después se desinfla. Y hay un año de paz, armonía y después vuelve a inflarse. Y eso es lo que le quita, creo, credibilidad a todo esto. Vamos a la pausa. Tras la misma está Gabriel Gribarello para charlar con nosotros, obviamente, haciendo su defensa, lo que fue la denuncia ayer de Raúl Quevedo.